Navidad, feliz Navidad y un próspero año a cada uno de ustedes que nos siguen a Merry, través de las redes sociales. Merry Christmas, and a Happy New Year to all of those who follow us today. Hoy estamos de manteles blancos Today we seem to be with those white cloths porque estamos celebrando este momento glorioso del advenimiento de nuestro Señor Jesucristo a la tierra. because we're celebrating that moment of the arrival of our Lord and Savior Jesus Christ on this earth. Y es muy interesante porque aquí podemos entender muchas cosas de la manera en que celebramos la Navidad. And it's really interesting because we can understand of the different ways of why we celebrate Christmas. Hay muchas maneras en que las personas celebran Navidad. People celebrate Christmas in a lot of different ways. En nuestros países latinos, el día 24 es el día donde la gente más se reúne en las iglesias porque es el día de Navidad. On December 24th in Latin America, for example, that's when everybody goes to church. Y para mí, pues era como le dijera, como un shock el venir a Estados Unidos y ver que aquí la Navidad no se celebra el 24 en las iglesias. And for me, it was like a cultural shock when I got to the US and realized that the 24th wasn't a time when everybody celebrated Christmas, Porque todos pasan tiempo en familia. because that's the time when everybody gets together as a family here. Pero se nos olvidó que esto tiene un sentido espiritual. But we forget that that's spiritual significance. Pero vamos a ver lo que la palabra de Dios nos enseña en este día. But we're going to understand and study today what the Word of God tells us. Vamos a hablar lo que se sabe de la Navidad. What is known of Christmas? El significados humanos no son precisos respecto a la Navidad, So, the significance, from the perspective we celebrate, they don't have the specificity of it of why we celebrate Christmas on porque, this time. porque su significado es un índole espiritual. Because it's not just a physical thing, it's a spiritual celebration. Solo Dios lo puede revelar a través de su palabra. And only God can reveal that through His Word. Los estudios bíblicos, Bible studies, las prédicas cristianas acerca de la Navidad, the Christian preaching about Christmas. nos enseña que es un evento espiritual que ilustra el mensaje de las buenas nuevas. And it's about a spiritual event that illustrates the message of the good news. Amén. Las buenas noticias que Dios ha dado a la humanidad. And the good news that God has given to humanity. Despojémonos de nuestra mente de toda celebración tradicional So let's get rid of that mindset that we currently have about y, Christmas. retomemos la Biblia para plantear nuevamente lo que es la Navidad. And let us retake the Bible to ground in the foundation of what Christmas really is about. Amén. Amen? ¿Cuál es la verdadera expresión de la Navidad? So what is that true expression of Christmas? La Navidad expresa la más grande humillación de Dios se hizo hombre. Christmas expresses one of the greatest humiliations because we see that God Himself was made man. Y hoy con lo que vamos a ver el día de hoy, And what we're going to see today, vamos a probar we're going to be able to prove or show que Dios, la palabra, el vocablo Emmanuel, so that word Emmanuel es Dios en nosotros. is literally God with us. Y lo que se encarnó de Dios fue la misma palabra de Él. And that was what's made flesh was God's own word. Así que la Navidad expresa la más grande humillación que Dios se hizo hombre. So it was one of the greatest humiliations we think of where God Himself was made man. Tal fue la humillación del Señor que no se halló el lugar para que naciera cómodamente. It was such a great humiliation that the Lord wasn't even born in a comfortable place. Imagínate que Él fue el creador del universo. Imagine the creator of the universe. La Biblia dice que por Él fueron creadas todas las cosas, The Bible says that through Him all things were made. pero no hubo lugar But there was no place. acomodado para su nacimiento. There was no place set up for His birth. Parece que desde la venida de Él a la tierra todo fue frustración, todo fue un ataque del enemigo. And even to His arrival on this earth, we see this great attack from the enemy. Expresa que no había lugar para Él en el mesón There was no room for Him in the end. y nació en un pesebre And He was born in a que manger servía para alimentar el ganado. that was really set up to feed wildlife. ¿Qué era el mesón? Era un restaurante, era un hotel So imagine this is like a hotel donde toda la gente llegaba y traían sus caballos porque no había estacionamiento para carros, porque no había carros. and so this was a place, the stable, where they kept all the animals that transported all the people that were going to stay at the inn. Entonces, ¿qué hacía la gente? Pues llegaba al establo, So they got to the stable, dejaba a los they animales checked their animals in,
y entraba al mesón para recibir sus cuartos. and they went in to check in for their rooms. Y cuando el Señor, María y José llegaron, So when Mary and Joseph arrived, María, pobrecita María, you know, embarazada, so imagine Mary's pregnant, qué incómodo para caminar en un burro, very uncomfortable to be traveling by donkey at y this los time. brincos del burro, And it's not a very smooth y si ride. caminaba era peor todavía, And if she walked, it was even more painful con la pancita grande, with the big tummy. y llegar And to arrive, a encontrar agua calientita to try to look for hot water, y darse un baño de agua limpia. to be able to bathe in something clean, right? Imagínense todo lo que pasó, I want you to imagine everything that happened. pero que no había lugar en el hotel. Estamos llenos, But there was no room in that inn. estamos llenos. We're full. Si se pueden acomodar ahí con las vacas, ahí pueden quedarse, If you want to stay there with the cows, well, you're welcome to. o con los caballos. Or with the horses. Y así fue como no hubo lugar para ella en el mesón. There was no room for them in the inn. Tal fue la humillación que el Señor, que le tocó ir a tierra extraña porque Herodes decidió matarle. The humiliation of the Lord was so great that he even had to go to a Mateo foreign land 2:13. because Herod wanted to kill him in Matthew Yo me 2:13. pongo a pensar, nada de lo que pasó con Jesús hoy, Nothing that happened with Jesus today nosotros celebramos de esa manera. is something that we celebrate in that way. Nosotros queremos tener un fiestón el día de 24, We want to have this big party on the 24th. comer, Eat, disfrutar de la Sí. compañía enjoy everyone's company, y celebrar el sufrimiento de Cristo. and celebrate the suffering of Christ. ¿Verdad que como que no hace sentido? Doesn't really make sense, right? ¿Qué sería lo justo y lo correcto? What would be the just thing to do? Yo dejo que usted juzgue esa parte. And I can let you judge that for yourself. Ahora veamos lo que dice Filipenses 6:11. Philippians 2:6-11. Dice la Biblia que el cual siendo en forma de Dios, That he being then in the form of y God, está hablando del Señor Jesucristo, we're talking about the Lord Jesus, el cual siendo en forma de Dios, him being in the form of God, no estimó el ser igual a Dios como cosa de que aferrarse. he did not esteem to become equal to God as something that could be attained. Está probando que Cristo Jesús es Dios, So he's expressing here that Jesus is the sino que Christ. se despojó de sí mismo. That he came at from himself. Él no nació en la tierra, He wasn't born like just of this earth. él venía del trono, He left his throne. porque la Biblia dice, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa de que aferrarse, Being in the form of God, he did not try to become equal to God, as if a way or something to be attained, sino que se despojó a sí mismo, but that he came from himself, tomando forma de siervo, taking the form of a servant, y hecho semejante a los hombres, being in the likeness of man, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. and him being in that condition of man, he humbled himself and he made himself obedient even unto death and on the cross. Fíjate, todo lo que el Señor Jesucristo tuvo que vivir para poder entrar a la tierra. Imagine all the things Christ had to do when he came to this earth Todo por una razón, for a reason, todo por un propósito único de parte de Dios. for a unique purpose on behalf of God. Por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, For as much God exalted him above all things, and he gave them a name above all names, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, so that by the name of Jesus everyone would kneel down, and that they would be in heaven and then on earth and also below the ground, he would be above all. y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. And every tongue would confess that Jesus Christ is Lord for the glory of the Él es el Father. Señor de señores, He's the Lord of Lords, que se despojó de su gloria, who came from his own que se glory, humilló hasta lo peor, humbled himself to the worst of the con el worst, propósito que traía de salvar la humanidad. with the purpose of Y saving estando en la humanity. condición de hombre, And being in the condition of man, se humilló, he humbled y himself, asimismo haciéndose obediente hasta la muerte. becoming then obedient unto death. Así que la Navidad expresa la más grande manifestación del amor de Dios. So you see, Christmas expresses the greatest manifestation of the love of God, El sufrimiento del Señor, the suffering of our Lord, el despojo de dejar su gloria of having left his glory y venir a ser humillado en la tierra. to be humbled on this earth. ¿Usted cree que si Jesucristo viniera hoy, Do you think that if Christ came today, lo trataríamos y lo pondríamos en un hotel de 5 estrellas? that we would be putting him up in a 5-star hotel? No, No, eso no cambiaría. that wouldn't change that.
porque el ser humano es así, because human beings are like no reconoce lo espiritual, they don't recognize the spiritual, ¿verdad? right? Todo lo miran material. They look at everything through a Ahora, materialistic Dios viewpoint. muestra su amor para con nosotros, dice la The Biblia, Bible says that God expresses His love en que towards siendo us, pecadores, Cristo viene a morir por nosotros. that us being yet sinners, Christ came and Y died for porque us. dice la Biblia, de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo unigénito, For God so loved the world that He gave His only Son, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. that all that believe in Him will not perish but have eternal life. Esa es la muestra del amor de Dios. That's the showing, expressing of the Di- love. Dios ama, pero da. God loves and He gives. No podía amar sin dar. He couldn't love without giving. ¿Me explico? Does that make sense? Por eso en la Navidad, pues hay la tendencia de que compramos regalos That's why in para darle Christmas a otros we have this tendency of buying gifts como to give to recordatorio others, de ese regalo maravilloso que Dios nos dio, que le dio a la humanidad. of remembering that great gift that God gave to Y de la humanity. expresión más grande del amor de Dios. And it's the greatest expression of the love of God. Se puede amar Can you love sin dar without giving? o se puede dar sin amar. Or can you give without love? Puedes dar sin amar, You can give without love, pero no se puede amar but you can't love sin dar. without giving. Y Dios amó y dio. God loved Y and eso He es lo gave. que nos enseña la palabra de Dios. That's what the Bible teaches us. Dios vio a la humanidad perdida See, God saw humanity as it was lost. y Dios ama a la humanidad perdida. And God loves that humanity which is Y lost. Dios redimió a la humanidad perdida. God redeemed. Eso es amor. That's love. Ya no había alternativa para el ser humano. There was no alternative. El hombre ya había decidido vivir sin Dios. Man had already decided to Todos- live without God. Tuvimos que elegir en Adán. We all had to choose that in Adam. Adán rompió relaciones con Dios, fue echado del paraíso y vivió su propia vida sin Dios. You see, Adam chose to break that relationship with God and live his own life Pero la without God. insistencia de Dios de volver a buscar al ser humano. But God continued to seek Porque la out Biblia dice humanity. que Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Because Christ came to seek and to find that which was lost. El hombre ya estaba perdido, ya no tenía esperanza de vida. You see, man was already lost. He had Por no eso hope. es que Dios mostró su amor de una manera más gloriosa. That's why God showed his love in a greater way. Que dijo, si yo no voy a pagar el precio por el ser humano, el hombre se va a perder para That siempre. if I'm not going to show that love towards man, he's going to be Y lost por forever. eso se encarnó en su Hijo That's why he was made flesh y in vino a Christ. morir en la cruz And he died on that para dar cross su vida por to nosotros. give his life for Ahora us. la Biblia nos dice en Romanos 3, 10 al 18. So in Romans 3:10 to 18, Está escrito, dice, como está escrito, as it is written, no hay justo ni aún uno. there is no just, no, not even one. Eso dice la Biblia, hermanos, que no That's- había ni un justo. That's what the Bible says, that there is no Por just. cuanto todos pecaron, todos los hombres están destituidos de la gloria de Dios. Because all man has sinned and all man is destitute of the glory Porque of la God. paga del pecado es muerte. The wages of sin is death. Pero dice la Biblia, como está escrito, no hay justo ni aún uno. You know, there's no just, no, not one. No hay quien entienda. No one who can No understand. hay quien busque a Dios. No one who can seek God. Todos se desviaron Everyone was y misled. a una se hicieron inútiles. And in such they became not useful. No hay quien haga lo bueno. You know, no one is there to do good. No hay ni siquiera uno. No. Si not hubiera one. un solo hombre If there was just one man en el mundo in the world que fuera justo, who was just, pues no hubiera querido el Señor venir, ¿verdad? then maybe Christ wouldn't have had to come. Pero como no había ni uno, But there was not one. ¿por qué no habían hombres justos? Why weren't there just Porque men? en el momento en que el hombre peca, Because in the moment the man sins, se rompe la relación con la vida, that relationship with life el is hombre se broken, separa de la vida man is separated y from comienza a life, vivir su propia voluntad, begins to live his own way, haciendo lo que él cree que es conveniente. doing that which he thinks is Por eso el convenient. hombre ha creado diferentes maneras de llegar a Dios por sus propios medios. That's why man is trying to create different means to get Por to eso God. tenemos una cantidad de religiones el día de hoy, That's why we have so many religions porque today. el hombre quiere satisfacer de su propia manera, buscar a Dios de con su propia comodidad. Because man wants to satisfy these things through their own way to get to God. Y por eso la Biblia dice, todos se desviaron, Everyone was misled. aún se hicieron inútiles. You know, they were made not No, useful. no hay quien haga lo bueno, There's no one that does good. ni siquiera uno. No, not one. Entonces era necesario que Cristo viniera. It was necessary that Era Christ came. necesario que Cristo se encarnara y viniera a salvar la humanidad. It was necessary that Christ became flesh to save humanity. Porque ningún arrepentimiento sin ningún arrepentimiento fuera suficiente para el hombre, Because there was not enough repentance for man. porque no había habido un derramamiento de sangre. There's no shedding of blood. La Biblia dice, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Because without the shedding of blood, there is no remission for sin. Hermanos, por favor entiendan esto, So understand this. entiendan.
Understand this. que sin el sacrificio de Cristo en la cruz, That without the sacrifice of Christ no on hay the cross, salvación para la humanidad. there's no salvation. No importa que usted diga, no, que esta religión es buena, que aquella religión es mejor. Not even if you say, well, this religion is good or that one's Si better. no tiene a Cristo y no tiene la sangre del Cordero, toda religión es vana. Without Christ, without the blood of the Lamb, all Y es religion el is vain. dilema de muchos predicadores en la actualidad que no quieren con esa confrontación. And many preachers today don't want to have that confrontation. No quieren decir que las religiones son falsas y son mentirosas. They don't want to say these other religions are false or they're Porque lying. ninguna religión salva al ser humano. Because religion won't save you. El único que vino a salvarlo fue el Señor Jesucristo Only Christ por can medio save del you derramamiento de su sangre. through the shedding of His Porque la blood. Biblia nos enseña The Bible teaches. que la única manera de satisfacer la justicia divina de Dios The only way to justify Christ and His era justice que Él mismo derramara su sangre haciéndose hombre. is that He Himself would shed His blood Porque coming as man, Toda la sangre del ser humano estaba contaminada because all the blood of humanity was y ningún contaminated. hombre podía salvar a otro hombre. And no man could save Se another man. necesitaba un ser que tuviera la sangre They needed a being who had that blood que no estuviera contaminada. that was not Porque cuando contaminated. tú estudias acerca de la creación y del ADN Because when you study y de la DNA formación or de un bebé, creation or the formation of a baby, va a or encontrar que el hombre es el que trae la sangre a You- ese ser. you will understand that man is the one who provides the blood type Lo que for that prestó being. María fue el vientre. María prestó el vientre, You know, Mary gave her womb, pero Dios puso su su sangre but en ese vientre. Christ put His blood in that womb. En el momento en que María oye y cree la palabra, In that moment that Mary hears and believes the en ese word, momento María queda embarazada. she became pregnant. Entonces, por eso tenemos que entender So we must que understand había que hacer algo extraordinario por salvar al hombre. that something extraordinary had to happen to save Amén. man. La Biblia dice, sepulcro abierto en sus gargantas, está hablando del hombre lo que es. You know, it said that He was buried there. The Con man was. su lengua engaña. The man misled with his tongue and his words. Veneno de asfis hay debajo de sus labios. You know, that he has a poison or a venom under his lips. Veneno de víbora, en otras You know, palabras. like that of venom of a snake. Su boca está llena de maldición Their mouth is full of cursing y de amargura. and bitterness. Eso es el ser humano. That's what a human being is. Y nosotros queremos justificarlo. Ah, no, no está tan malo. If you want to justify, oh, they're not so bad. Lea lo que dice la Biblia. Read what God's word Sus says. pies se apresuran para derramar sangre. You know, his feet hurry to shed blood. Quebranto y desventura hay en sus caminos. You know, that there's brokenness and misadventure in his No path. conocieron el camino de paz. They did not know the path of peace. No hay temor de Dios delante de sus ojos. There is no fear of God. Eso es before el their ser eyes. humano. Ese es el cuadro del ser humano depravado. That's the portrait of the depraved. and Y the esa es la man. razón por la que Cristo tuvo que venir a morir. That's why Christ came to die. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. We must Que el understand. precio que se pagó fue muy alto para que nosotros disfrutemos de una celebración de lujo. The price that was paid was too high of a price Me for da- us to be celebrating this in Me such a da luxurious me way. da pena decir esto. You know, and I'm ashamed sometimes to say this. Yo trabajé con una iglesia americana. I worked with an American church for a long Fui el time. pastor de ahí por varios años. I pastored there for a time. Y sabíamos que cuando venía la Navidad, And we knew that when Christmas came, las finanzas de la iglesia bajaban. the church finances would go to an all-time low Porque los miembros salían de vacaciones. because the members would go on vacations. Salían para ver la familia. They would go see their family in some other place. ¿Me están siguiendo? You following me here? ¿Y qué pasaba con la asistencia? So what happened to church attendance? Bajaba. It would drop ¿Y qué drastically. pasaba con las iglesias que tenían un presupuesto, vamos a decir, de $6,000 en aquella época por mes We'll say that the church that maybe had a budget of $6,000 at that time per month, y recibían $2,000? and they would receive $2,000. Quedaban con $4,000 de They'd have a déficit. deficit of about $4,000, for Y example. yo me decía, pero ¿por qué puede suceder esto? And I would look at that and say, well, why does this happen? ¿Por qué celebramos la Navidad al revés? Why are we celebrating Christmas En nuestra backwards, conveniencia. in our convenience? ¿Quién te dijo que la Navidad es un día para celebrar solamente y disfrutar con familia, Who told you that Christmas is only a time to cuando celebrate with just your family? verdaderamente es una fiesta espiritual? But it's a spiritual celebration. Es una fiesta de reconocimiento de que si no fuera por el Dios que nos dio a su Hijo, no habría oportunidad a nosotros de llegar a la vida eterna. That if we don't recognize it, if it didn't come with Christ, we wouldn't even have a way to reach eternal Es life. la Navidad del comercio.
You know, Christmas becomes this commercialism. No, Cristo no es la razón de esta Navidad. You know, we don't see Jesus as the Todos reason for los this season. negocios tenemos en la actualidad All the businesses you see, for example, casi basan su negocio, el 60% de todas las entradas son en el mes de Navidad. you know, for most businesses, 60% Porque es of una- their income comes Es from una this time celebración comercial, because it becomes a commercialized celebration. pero no hay nada de espiritualidad. But there's no Se mira spirituality. bonito, It looks nice. se miran los adornos, You see the se decorations. miran las The luces, lights are pretty. se mira el regocijo en las casas People rejoice at home, y las vidas vacías. but their lives are empty. Una decoración hermosa mostrando que estamos celebrando la Navidad cuando Cristo no ha nacido en el corazón de estos seres humanos. And people are showing Christ in a decoration, but they're not living it in their own lives. Y esos sermones no les gusta a la gente, You know, and so people don't like to hear that porque estamos haciendo las cosas incorrectamente. because we're doing things reverse. Digan amén o no digan amén, Say eso es amen verdad. or not, it's true. La Navidad expresa la más grande decisión del hombre You see, Christmas expresses the greatest decision man's ever had to make. ante el hecho imaginable que Jesús vino para salvar al hombre. Through that great act that Jesus came to save man. Se vuelve importante e indispensable que el hombre tome sus decisiones. You know, the man, because it's an important and indispensable decision that the man has to make. El hombre tiene que decidir si rechazar esa salvación Will he accept or reject o salvation? aceptar esa salvación. Will he accept it or Ya reject no it? es decisión de Dios. Now it's no longer God's El choice hombre es here. el que tiene que tomar la iniciativa. Man gets to have that initiative to Si yo decide. quiero someterme a la salvación, If I want to submit to salvation, yo tengo que aceptar las condiciones I que gotta hay para accept la salvación. the conditions for salvation, Rendir mi vida al Señor, to give my life to vivir God, para Él, live for Him, comprometerme a vivir una vida santa con Él. commit my life to live for Him. Amén. Ahora, ¿cuál es la verdadera expresión de la Navidad? So, what is that true expression of Christmas? ¿Qué es lo que verdaderamente es la Navidad para usted? What is Christmas for you? ¿Cómo ve la Navidad? How do you see Christmas? ¿Cómo la vemos? How do we see it? La Biblia dice en Lucas 2:7, Luke 2:7, y dio a luz a su hijo primogénito. and he gave birth to his first. Ahora, esto es importante que los católicos lo escuchen, So the Catholics need to understand this porque ellos no piensan que María tuvo más hijos. because they don't believe that Mary had any more Y nos han children, engañado, and it's misled us. ¿verdad? Nos han engañado. It's misled Y us. la gente no quiere confrontación, no quiere decirles que nos han engañado. And people don't want to say, "Hey, we've been misled." Hay que decirles la verdad, hermanos. Hay que decirles, mira lo que dice la Biblia. We have to look at what the Bible says. Dice la Biblia, y dio a luz a su hijo primogénito. You know, and he gave birth to his firstborn ¿Qué son. es primogénito? So what does it mean, firstborn? El primero de María. That means first. ¿Aló? Pero es el unigénito del Padre. You know, he's the first of the Father. ¿Por qué es el unigénito del Padre? Why is he that of the Father? Porque es el único. Because he's the only of the Y nos Father, dio a su único. and he gave him his only son. Y lo envolvió en pañales. You know, and they wrapped him up in swaddling, Y lo acostó en un pesebre and they laid him down porque no había lugar en el mesón. because there was no room in the inn. For ¿Sabes qué that. representa el mesón? You know what that inn represents? ¿Qué representa el mesón? What does the inn actually represent? La vida de lujo del ser humano. That luxury life of human. En el mesón hay comodidad, You know, in the inn, there's comfort. pero en el pesebre no hay comodidad. There's no comfort in that stable. ¿Me explico? That makes sense? Y nosotros queremos celebrar con todos los lujos. And we want to celebrate with all these luxuries. Así que dio a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales So he gave birth to the firstborn. She gave birth to the y firstborn lo son, acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. and they laid them down because there was no room for them. El to hombre stand. no preparó un lugar para que viniera el Mesías. You see, man did not prepare a place for the Y en la Messiah. actualidad el hombre quiere vivir, que Cristo viva en un basurero. You know, they want to believe that Jesus People lives no, in a la gente trash. no quiere cambiar, santificarse, la gente no quiere comprometerse, la gente quiere el beneficio, pero no quiere el servicio de Dios. You know, people don't want to give that sacrifice for God. They don't want to live a life Por of eso la Biblia holiness. dice, muchos son llamados, pocos los escogidos, Many are called, few are porque chosen. no todos van a acudir a aceptar la voluntad divina y a someterse a la voluntad de Because Dios. not everyone will accept the will of God. Queremos el reino de los cielos sin perder la tierra, We want the kingdom of heaven without letting go of this earth. pero esto es tema para otro sermón. En Lucas 2 y Mateo 1, 18 al 25, So in Luke chapter 2, habla sobre well el as- acontecimiento del nacimiento de Jesucristo. as well as Matthew 1, 18 to 25, it talks about the birth of Y Jesus. aconteció que en aquellos días And so it occurred in those days
que se promulgó un edicto de aparte de Augusto César, that an edict was proclaimed on the part of que Caesar todo el Augustus. mundo fuese empadronado o censado. Sí. La pregunta que yo hago acá, So the question I ask is here: ¿quién era Augusto César? who was Augustus? Who was Caesar Augustus? Porque no era una ley de los judíos Pues que no era- mandaron ordenar ir a censar al pueblo. You know, it wasn't a Jewish law that made them go to get counted at the census. ¿Quién ordenó que se hiciera ese censo? Who ordered this census? Who decreed it? El emperador The emperor. romano. Roman. Porque César era el emperador de toda Roma Because Caesar was the emperor of all of y él Rome. tenía dominio sobre todo en muchos territorios. And he was over all of these territories. Israel era territorio romano. And Israel was a territory of Rome. Y Augusto César quería saber con cuántos romanos, cuántos judíos estaban viviendo en cada ciudad. So Caesar Augustus wanted to know how many Jews were living in Entonces, area. de acuerdo a cada tribu, So according to each tribe, cada uno tenía que ir a su ciudad natal they had to go to their birth city. y en su ciudad natal estaban sus descendientes de familia, el árbol de genealogía, That's where the genealogy goes, their family, y where they allí were. se iban a reconocer, a dar el censo de ellos, de cuántos eran en la familia That's where they would be counted. y cuántos eran de la tribu de David. And how many were the tribe of David? Y por eso tuvieron que viajar ¿de dónde vivía Jesús? No, de Nazaret, So they had to travel all the way from Nazareth, que eran 90 millas. which was 90 miles. Una mujer embarazada A pregnant woman que está a punto a dar luz, that is about to give birth viniendo en un burro. on a donkey A traer el Redentor del mundo, al Salvador del mundo, to bring the Redeemer of the y world. no encontrar dónde hospedarse, And they couldn't find anywhere to stay, sino encontrar un lugar con los animales para poder tener el bebé. just a place with the animals to have the baby. Ahora, muchos defienden a María, Many defend Mary, pero nadie quiere llevar el paquete que llevaba María. but nobody wants to hold on, have what Hoy hay Mary went through. muchas que celebran a María, Many today celebrate Mary. pero lo celebran en las tiendas de lujo, They celebrate it in these luxury stores, cargando cosas para la familia, carrying things and porque están packages celebrando Navidad for the family to y celebrate porque son Christmas, embajadoras de María, because they're ambassadors of cuando en Mary. realidad no se da cuenta el sufrimiento tan grave que sufrió esa mujer. They don't realize the great suffering Y that Mary José, suffered. Él tenía que cuidar a la mujer And Joseph, who had to take care of the woman. y moverla todo ese territorio. Hermano, 90 millas se oye poquito, Brother, 90 miles today doesn't sound like porque much. tú vas 55 millas por hora. Because you're going 55 Pero miles an hour. ¿a cuánta velocidad va el burro? How fast do you think this donkey was traveling? Ponte a pensar cuánta velocidad va el burro. Think about the speed of a donkey. ¿Conocen las 3 velocidades del burro? Do you know the 3 speeds of a donkey? Es despacio, It's slow, más despacio slower, y parado. and stopped. Así que esas son las velocidades del burro. That's how fast a donkey goes. Imagínese esa mujer Imagine this woman esperando ese bebé, waiting on this baby. caminando todo esos 90 millas. Going those 90 miles. ¿Cuánto tiempo le tomó para llegar? How long do you think it took her to get ¿Y there? cuánto cansancio traía? How tired do you think she was? ¿Y cómo lo celebramos tan fácil nosotros hoy? And we celebrate that so easily. ¿Sí? ¿Hace sentido lo que estoy diciendo? Does this make sense? Hemos convertido una fiesta espiritual We've en taken una fiesta a pagana. spiritual ceremony and made it a No, pagan. decimos, no, es que Navidad no se celebró el 25. You'll say today, oh, well, Christmas wasn't celebrated Oh, really on no, the eso 25th. surgió de una fiesta pagana. No, that was a pagan celebration, and that's why they chose that date. Pero estamos más paganos nosotros que celebramos la Navidad sin el sentido espiritual. But we're celebrating more that Es pagan que- holiday than the people celebrate actual ¿Cuántos Christmas. de nosotros derramamos lágrimas de Navidad pensando en María, How many of us are actually saddened by pensando the en el suffering that amor, Mary went through? pensando en el amor de Dios, The love of God, pensando en el sacrificio de José the sacrifice Joseph y made. aún pensando en el pobre burro? And even think about that donkey going 90 miles. 90 millas 90 miles. El burrito de Belén. del burrito de Belén. Y lo cantan tan bonito, ¿verdad? Such a pretty song. It's a Spanish Christmas song if you've never heard it before. Ajá.
Así que en este primer censo So in this census, se hizo siendo Cireneo gobernador de Siria, Cyrenius, the governor of Syria, iban todos para ser empadronadas cada una a su ciudad. everyone was there to be counted in their city. A la tribu de Benjamín tenían que ir los que venían de la tribu de So the Benjamín. tribe of Benjamin had to go to A la their tribu de area. Judá, los que venían de la tribu de Those of Judá. Judah had to go to the tribe of Judah. De acuerdo a cada tribu tenían que viajar de su territorio hasta aquí They had to go from their territory to that point, para ser empadronados, to be counted, para ser censados. to be census. Jesús subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, So Joseph went from Galilee to the city of a la Nazareth, ciudad de David, to Judea to the city of que David, se llama Belén, which is known as Bethlehem, por cuanto era la casa de la familia de David, because they were from the house of the family of David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. to be there counted with his woman who was there with him, who was pregnant. Estamos hablando de José. Talking about Joseph. Y aconteció que estando allí, And being there, se cumplieron los días de su alumbramiento the days there were coming, y dio a luz a su hijo primogénito which she gave birth to the first y lo born. envolvió en pañales And then they wrapped him up in y lo swaddling acostó en un clothes. pesebre They laid him down in the manger. porque no había lugar en el pesebre. There was no room in the inn. Eso es interesante recordar en esta Navidad. It's important to remember that. Ahora, yo quisiera que usted tomase un poquito de tiempo acá So I want you to take some time here today y póngase atención a lo que vamos a hablar. and listen to what we're going to talk about. Porque en Isaías, Because in Isaiah, uno de los profetas mayores del Antiguo Testamento, one of the major prophets in the Old él dio Testament, la profecía de la venida del Señor Jesucristo. he gave the prophecy of the Lord Jesus Christ. Y la frase dice, un niño nos es nacido, A child to us is born, hijo nos es dado. a child to us is given. Es una profecía del Antiguo Testamento, específicamente de Isaías 9:6. You see, this comes from Isaiah 9:6 in the Old Testament. Y en algunas versiones anuncian el nacimiento del Mesías, Jesús, And in some versions, you'll see that they announce the coming of the Messiah, Jesus, describiendo que sobre sus hombros recaería el gobierno que se llamaría consejero, and that he would be known among men, or governor, known as Wonderful Counselor, admirable, God Almighty, Dios fuerte, God Almighty, Padre eterno, Eternal Father, príncipe de paz, Prince of Peace, una promesa de salvación para paz eterna, a promise of salvation and eternal peace. muy citada en la Navidad. It's called for in Ahora, la Christmas. gente no se da cuenta de esto. Many people don't realize this. Recuerdo que tuve una conferencia de 12 horas, We had como 6 horas un día y unas 6 horas el siguiente día, a conference that was 6 con hours los, one day, 6 con hours los another, líderes del Salón de Reino de los Testigos de Jehová. with the leadership of the Jehovah's Witnesses. Yo les hago una pregunta, mira, yo nunca les dije que yo soy predicador, I never told them I was a preacher ni que yo estudié la Biblia, or that I had studied the Bible. porque si le digo eso salen corriendo, Because if I tell them that, they just run out, right? no quieren confrontación. They don't want a confrontation. Solamente le comencé a hacer algunas preguntas. I just began to ask questions. Bueno, he oído que ustedes I've heard dicen que Jesucristo no es Dios, you guys say that Jesus is not God, que Jesucristo es un ángel creado. that Jesus is a created angel or an Por agent. eso ustedes no celebran la Navidad. And that's why you guys don't celebrate Christmas. Mi esposa trabajaba para una organización de parte del gobierno My wife at the time worked at a government organization. y les daban buenos regalos And a los niños. they get good gifts to the kids. Pero los testigos de Jehová le decían, por favor no me envuelva los regalos But the Jehovah's Witnesses said, well, please do not wrap the gifts. y no me los den el día de Navidad. And do not give those to my children on Christmas. Dámelos otro día. Give them to me on another day. They Qué still wanted conven- the gifts, by Qué the way. convenientes, ¿verdad? Very convenient, though, right? ¿Sí o no? Right. Eso me lo contaba ella. That's what she would tell me. She said, hey, this is Entonces what we yo have to les do. digo, mira, aquí hay algo que me llama la atención. This is something that get my attention. En Isaías 9, capítulo 9, versículos 6 a 7. In Isaiah 9, 6 Y to quiero 7. preguntarles a ustedes de quién está hablando. So I'm going to read this Old Testament scripture, and I want you to tell me what is he Porque talking about. un niño nos es nacido. Because a child to us is born. Hijo nos es dado. A children has been given to us, a Y el child. principado su hombro se llamará admirable con mayúscula. And his principal name, and it shall be called admirable. Todos los nombres propios se escriben con letras mayúsculas. Everything that is there is capitalized. Los testigos de Jehová cuando mencionan a Cristo le ponen minúscula, no le ponen letra mayor. And that's important because when the Jehovah's Witnesses speak about Jesus, they use lowercase letters. Mucha gente no sabe eso. And they don't realize that. Pero cuando se está tratando de Dios We're talking about God, y en nombres propios, proper names for God. escuche lo que está diciendo Isaías. Look at what Isaiah is saying. Y se llamará su nombre And his name will admirable. be ¿Cuál admirable. es el nombre? What is his name? Es un título aquí. Admirable. That's a title.
consejero con mayúscula, Counselor, Dios con mayúscula, God, fuerte, strong, Padre eterno, eternal Father, príncipe de paz. Prince of Peace. ¿De quién está hablando? Who are we talking about here? ¿Ah? Del advenimiento de Cristo. We're talking about the coming of Christ as he came to Le this dije, earth. ustedes deberían cambiar toda esta Biblia que ustedes tienen, I said, guys should give up this Bible. porque You si guys no have. creen en Cristo Jesús, Because if you don't believe in Christ, ¿cómo se les pasó esto en la Biblia? how are you missing these passages in the Bible? Ah, es que la Biblia fue traducida del inglés al español. Oh, it's because the Bible has some mistranslations. Las traducciones que tienen son un problema. Your translations are corrupt. Pero continúa hablando el profeta Prophet continues to y dice, say, lo dilatado de su imperio and that giving of his king of his y la empire, paz no tendrá límite. peace will have no limits. Está hablando de un consejero, We're talking about a está hablando de counselor, alguien admirable, somebody that's de un wonderful, Dios fuerte, a powerful de un God, Padre eterno, eternal Father, de un príncipe de a paz Prince of Peace, y de un imperio que no tendrá límite. an empire without Y limits. sobre el trono de David, sobre su reino, And over the throne of David and his kingdom, disponiéndolo y confirmándolo en juicio, making it available and confirming it in judgment en justicia desde ahora y para and siempre. in justice from now until forever. Y el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. And the jealousy of the Lord God. Entonces will aquí do this. vemos lo tremendo de esta profecía. So we see this beautiful prophecy. ¿Qué fecha profetizó Isaías? So when was this prophesied? Se cree que fue en el año 700, el año 800 antes de Cristo. We're thinking around the year, 700 BC. Es impresionante. Y luego el cumplimiento llega And then we see the fulfillment, y ellos no sabían qué contestarme. and they had no way to Los answer testigos that. de Jehová no sabían qué The Jehovah's contestar. Witnesses didn't know what to say. Me decían, por lo que veo, usted es un hombre muy estudioso. Well, I see you're a very studied man. Sí, porque yo no me como la basura que me tiran. Yeah, because I don't just eat everything you give me. Si yo estoy aquí enseñando la palabra de Dios porque tengo autoridad, Because if I'm here teaching God's Porque word, tengo because I have that el authority conocimiento. and I have that. La Biblia dice, understanding. no os hagáis maestros muchos de vosotros, The Bible says to be careful of porque making por ello teachers of many, recibiréis mayor condenación. because through that you will Para receive ser un condemnation. maestro de la Biblia tiene que profundizarse en el conocimiento de la palabra y tener esa revelación divina. You see, to teach the Bible, you got to have that divine revelation, and you Porque got uno to tiene study. que saber interpretar los pasajes, You need to be able to interpret those passages interpretar lo que el Señor dio para que uno lo pueda entender correctamente. and what God gave to be understood correctly. Ahora, el nacimiento de Cristo, según la tradición bíblica, So the birth of Christ, according to biblical es el tradition, evento central del cristianismo donde Jesús, el Hijo de Dios, nació en Belén en circunstancias humildes. it is the central theme of Christianity, where Jesus, the Son of God, was born in Bethlehem under these humble circumstances. En un pesebre He was born in a stable de la Virgen María y José, siendo un cumplimiento profético de la venida del Mesías, of the Virgin Mary, and Joseph being a fulfillment of a prophecy of the coming of the Messiah, y representando la encarnación de Dios en la tierra. and representing the incarnation of Dios God se on this earth. encarnó. God was made flesh. Oye, por favor, no separe a Cristo, no separe al Espíritu Santo. Do not separate Christ and the Holy Dios se Spirit. encarnó, Dios God, mismo se God encarnó Himself en was el made vientre de flesh María. in the womb of Mary. Él es Padre eterno, He is eternal, Father, admirable, wonderful, consejero. Counselor. ¿Sí me están siguiendo? Are you following? Príncipe de paz. Prince of Peace. Entonces, Él es el Dios mismo con nosotros. It is God with us. Yo de ustedes dirían amén. I would say amen, right? Pero no, bueno. Aunque la fecha exacta es desconocida, la Even- tradición sitúa el 25 de diciembre. The exact date is unknown. Tradition typically says around the 25th of December. Fecha que se cristianizó a partir de antiguas fiestas paganas. And this, there was a pagan festival that was celebrated and that was Christianized. Y And es it un took that relato date. de fe y humildad de inicio de la redención para la humanidad. But the history is a relation of faith, of humility, and the beginning of the redemption of Nosotros humanity. venimos de una mezcla de costumbres, We come through a mix de una of mezcla de cultures, culturas, of habits, de una revuelta de todo. traditions, a mix of things. Yo recuerdo que yo era jovencito Remember, I was really young. y yo estaba en casa de una tía I was at the house of an aunt, y mirando por el segundo piso and I looked in the second floor. a las 5 de la mañana o 6 de la mañana, 5, 6 a.m. un montón de borrachos Bunch of drunks. después de la Navidad After Christmas, habían ido a celebrar they had gone to celebrate. y se estaban peleando. They were fighting. Y la mujer se quitó el zapato
And that lady y got tenía took off her shoe, tacones altos and she had some high y heels. agarra trancazos al marido. And she grabs her husband and starts beating him with that heel. Y miraba que todos estaban agarrados, golpeándose. Yo estaba en el segundo piso, yo estaba a salvo, You ¿verdad? know, I was on the second floor. I was safe, right? But everybody was there getting beaten up. Pero nunca haga enojar a una mujer que tenga tacones porque yo miré cómo lo que pasa. But do not anger a woman with heels because I've seen what happens. Terrible. La usan como una arma poderosa. It's like a powerful weapon, guys. Me da preocupación cuando miro los pies ahora. And I worry when I'm looking at for the shoes people are wearing Pero, today. pero imagínese la manera de celebrar. But imagine celebrating Christmas. No más Navidad es una fiesta para celebrar el paganismo. You know, Christmas has become this No paganist tiene holiday ningún sentido espiritual. without a spiritual significance. Engordamos el marrano más gordo en el rancho para matarlo en Navidad. You know, we get the fattest pig on the ranch and we kill it for Ahorramos Christmas. todo el año para la gran fiesta de Navidad. We save all year for this big festival. Pero ¿qué de espiritualidad hay en la fiesta? But what type of spirituality is celebrated? Yo recuerdo que cuando yo me convertí, When I converted to Christianity, oye lo que les voy a decir, listen to this, guys. en mi casa había fiesta. There was a big party in my house. Toda la familia de Bogotá, de la capital, All the family that lived in Bogota viajaban al rancho would travel, you know, hours to this ranch porque allí iban a disfrutar. because that's where the party was. Y yo no me podía quedar en casa. And I didn't feel peace there. I couldn't be there. ¿Sabe dónde pasaba las Navidades yo? You know where I would spend Christmas? En la iglesia. Church. Me iba para la iglesia. I would just go to church Y ahí algún lugar me daban donde quedarme a dormir. and they would let me stay somewhere near there Porque esa era la manera en que se celebraba. because that was the way to Esa celebrate. fue la cultura con que yo nací. That was the culture I grew up in. Y hoy me da mucha tristeza porque ver que de esa manera celebran el nacimiento del Señor Jesucristo, And to see that people celebrate the birth of Christ this way. qué falta de agradecimiento de nuestros seres humanos. You know, humanity, we're so unthankful for the sacrifice Christ made. Hermanos, ¿me están siguiendo o no? Brethren, are you following me today? Yo los veo preocupados. I see you guys a little worried. Yo pensé que venían a celebrar Navidad ustedes. I thought y'all were coming to celebrate Christmas. Cantamos cantos de Navidad esta mañana. We sang songs of Christmas Todo this se morning. miraba bonito, ¿verdad? Everything was really fun, right? Pero poco a poco como que se fue But the- palideciendo, But it seems like the vibe is dropping a bit there. se fue bajando el ritmo de todo, ¿verdad? Los ángeles y los pastores, The angels and ellos the sí estaban shepherds. interesados en la fiesta, You see, the angels and the shepherds pero en la were fiesta into it, espiritual. in the spiritual sense. Habían pastores en la misma región So you see, there were shepherds in that same que region. velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. You know, they were up late, you know, doing the vigils of that night. Y aquí se presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor And then an angel of the Lord presented himself, and the Y glory of the tuvieron- Lord is there with splendor. y tuvieron gran temor. And they were in great ¿A quiénes se le fear. aparecieron los ángeles? Who did the angels appear to? ¿A quiénes? To who? A los pastores. The shepherds. Los pastores estaban celebrando, cuidando a su They rebaño. were taking care of their ¿Qué sheep. es lo que normalmente deberíamos de hacer los pastores en Navidad? What should pastors be doing in Christmas? Or shepherds? What should they be ¿Verdad? doing? Y los ángeles, pero el ángel les dijo, no temáis, The angel said, Fear not, porque he aquí yo os doy nuevas de gran gozo because I give you great news of que joy será para todo el pueblo. for the entire Eso es lo que people. trae la venida del Señor. That's Gozo, announcement of the coming of gozo, Christ. Joy. regocijo, Rejoice. pero no para celebrarlo con licor, But not to celebrate with liquor, no para celebrarlo hasta reventarnos de llenarnos de comer. not to eat until you're just full and you can't walk. Espero que esa noche sea de una noche de reflexión, la May it be a Navidad, night of reflection, de quebrantamiento, of just de breaking down agradecimiento. and thanking the Lord. Luego los ángeles le dicen que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. That has been born to us in the city of David a Savior, which is Christ the Ahora, Lord. Dios tiene que planear todo de antemano. You see, God has to prepare everything O beforehand. Dios lo tuvo que preparar todo, God prepared everything porque tenía que nacer en la ciudad de David, because he had to be born in that city of David, porque era la promesa a David because it was the promise de que tu descendencia nacería el Salvador. that your descendants then would come. the Entonces Savior. tienen que bajar de Nazaret hasta Belén So from Nazareth to Bethlehem para que el bebé naciera. for that baby to be born. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Aquí no dice Jesús. So it's been born to us in the city of David a Savior.
Aquí dice Cristo. which is Christ the Lord. Porque uno puede decir Jesús, Jesús, y Jesús es cualquier persona que aquí le ponen nombres a todos. You know, Jesus can be a very common name, and that's not what we're talking about Si here. usted no quiere saber esto, mi papá se llamaba Jesús. For example, you know, my dad was named Jesus. Mi hermano mayor, perdón, se llamaba Jesús. My older brother, he was named Jesus. Mi abuela, por parte de mi mamá, se llamaba Jesús. My grandmother was also named Jesus. Entonces, el nombre Jesús es tan popular. So, you know, in Latin culture, the name Por Jesus is eso, very el popular. nombre Jesús no salva solamente. So the name of Jesus isn't the only thing that saves you here. Lo que salva es la palabra Cristo. What saves you is the Christ. Porque Cristo es el ungido de Dios. Because Jesus is the anointed one. Christ means anointed one. Jesús es el nombre humano, Jesus is that name given. pero Cristo es el ungido, el nombre de Dios. Christ is the anointed one. Entonces, of God. cuando uno se viera referir a Cristo So when you're talking about Christ o a Jesús, or Jesus, di la palabra completa. El use Señor the full Jesucristo. phrase is Jesus Christ. Jesus the anointed No one. hable de Jesús despectivamente como muchos lo hacen. Don't talk about Jesus. Y just como in a dijo distant concept. Jesús, And as Jesus said, nosotros tenemos aquí en el pueblo, aquí en Lake Jackson, o teníamos aquí en Lake Jackson un mecánico we had a mechanic here in this area, que le llaman el chamuco. which they call el chamuco, El chamuco es para Satanás, para el which diablo. is a worker of the devil Y todo el concept. mundo lo llama chamuco. But they all call him that. Y hay otro que vive en Angleton que se llama Jesús. But there's one other one in Angleton they call Jesus. Entonces yo le digo, si el chamuco no te ayuda, ve con Jesús. And I tell them, you know, if the devil doesn't help you, go to Jesus. Porque usamos los nombres como cosas simples, ¿no? Because we're using these names Y el like otro simple día things, right? vino a reparar un carro, el chamuco, So this gentleman came to help me with the y car. le digo, oye, ya por favor dime tu nombre porque yo no quiero llamarte Bro, chamuco. tell me your name because I don't want to be calling you the devil. Y me dice, pues que todo el mundo me llama así. But everyone calls me that. Una hermana de la iglesia fue buscando al señor chamuco, a Lake Jackson. You know, one lady one time had to go help look for Mr. Chamuco, El Mr. señor chamuco, Mr. Devil. Can I find you here? porque no sabía cómo Because he se didn't llama. know his real name. Si le da su nombre, nadie sabe. And if you tell him his real name, no one knows. Y él finalmente viene y me dice, mi nombre es Noé. And he said, my name is Noah. Así que me sacó fuera de onda, ¿verdad? Yeah. Entonces, es entender esto. No more flooding, huh? Ahora, ¿qué le dio la señal a los pastores? So what does this teach the pastor? Esto os servirá de señal. This shall be the sign. Hallaréis al niño envuelto en pañales acostado en un pesebre. You shall find a child wrapped in Para swaddling los clothes pastores era in a manger. normal. For the shepherds, this kind of stuff is normal, right? Ellos andaban entre los animales. They lived with the animals. Lo sorprendente es que ahí, entre los animales, estaba el Salvador del mundo. They just didn't expect to find the Savior of the world among the Y animals. el ángel les dijo, os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. You know, and he said to them, Hosanna, that it is born to you Y Christ the esto Lord. os servirá por señal. And this will be a sign. Hallaréis al niño You'll find the envuelto son, en wrapped in pañales, swaddling clothes, acostado en un pesebre. laying there in a manger. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, And then suddenly there appeared this great grouping of celestial beings y celebrating the Lord. comenzaron los Saying, cantos de Navidad, and they ¿verdad? started singing and praising the De Lord. aleluya y Of hallelujah. I mean, we're todos talking los more than one cantos, angel here, Hosanna y guys, todo lo que se cantaba. of celebrating this Así thankfulness que of la the Lord. verdadera Navidad desde una perspectiva cristiana, So the true nativity or Christmas from our esta perspective Christian celebración del nacimiento del Hijo de Dios, is about the birth of Jesus and que celebrating vino it, al mundo como un Salvador para ofrecer amor y redención y la promesa de vida eterna, who came to this world to offer love, redemption, and the promise of eternal life, representando el gran amor de Dios por la humanidad y la necesidad de un redentor. representing the great love of God, the humanity, and the need of a redeemer. Más allá de lo comercial, Beyond commercialism. su esencia radica en el amor, You know, his essence is just about love, la gratitud, gratefulness, la renovación espiritual, spiritual renewing, recibiendo a Cristo en el corazón y extendiendo la buena voluntad y el servicio a los demás. receiving Christ in your heart and extending that goodwill and service to others. Esto es lo que representa la Navidad. This is what Christmas Una is. demostración del verdadero amor de Dios. A true demonstration of the love of God. ¿Qué valíamos nosotros? What were we worth? ¿Cuánto valor tú crees que tú vales? How much do you think you're worth? What is your value? El otro día estaban resumiendo cuánto vale el cuerpo humano. You know, the other day they were trying to sum up how much a human being is worth, a body. Y le pregunto a una hermana que me dijo, mira, yo no estoy gorda, me dijo. And she said, "Look, sir, I'm not El big. 80% soy agua. 80% of me is water. Así que si me sacan el agua, nomás me queda
If you take the water out, then I'm only 20% here. Descubrieron que el cuerpo humano, con todos los ingredientes que tiene, equivale como a $4. You know, they found that the human body, with all of the ingredients, is about $4 in equivalency. ¿Así cuánto vales tú? So how much are you worth, right? Todos los ingredientes que tiene. Well, are you worth only the ingredients that you're made Claro of? que si tiene un diente de oro o un diamantito en los dientes, ya le dan un precio más, ¿verdad? Maybe if you got a gold tooth or a little diamond there or a grill, maybe you got a little more Pero el value. ser humano no vale nada. But you see, the human being itself isn't worth much by the Para numerical que den standpoint. $4 por tu contenido y tú que gastas tanto en él, You know, they only give you $4 for the entire content, and you spend so much on it. es impresionante, de verdad, ponernos a pensar. It's impressive to think about that. Pero eso es lo que Dios muestra su amor. And that's why it's so great that God showed His ¿Cuánto love. valemos nosotros para Él? Because how much are we worth? Dice la God? Biblia que una alma vale más que todas las riquezas del mundo. You know, one soul is worth more than all the riches in heaven. Y por eso the Él world. vino a morir por nosotros. That's why He came to die for us. Porque alguien no nos valora, aquí nos valora muy bajo. Because here you're valued low, Pero el Señor but to the Lord, te tiene un valor incalculable. He has an incalculable value for you. No deberías de estar eternamente Where you should agradecido. be eternally grateful. No deberías de pensar, oh, wow, Dios, lo que hiciste por mí. Shouldn't you be thinking, wow, God, what Ahora, you did for me. el origen del significado religioso. You know, the origin and the religious significance. El nacimiento de Jesús conmemora el nacimiento de Jesús en Belén, See, the birth of Jesus commemorates the birth of Jesus in Bethlehem. anunciado por ángeles a los pastores y adorando por los magos, cumpliendo la profecía sobre el Mesías que salvaría a su pueblo. Announcing by the angels to the shepherds and being adored and worshipped by the Magi, completing a prophecy over the Messiah who was there to save the people. Ahora, en segundo, Dios hecho hombre. God made Es lo que man. nosotros tenemos que entender. This is crucial. Dios God hecho hombre. made man. No es que está Cristo acá y que está allá Dios, está el Padre allá. It doesn't mean that Christ is over Dios here es un and man's solo there. Dios. You see, God is one God. ¿Por qué cuando Cristo muere siendo Dios se oscureció el sol? Why do you think that when Christ, being God, died, the sun was darkened? ¿Por qué la tierra tembló? Why did the earth shake? ¿Por qué vino una gran oscuridad? Why was there a great darkness? Porque Dios mismo tomó el lugar nuestro. Because God Himself took our place. Y es lo que no entendemos, hermano. We don't understand. Que Dios mismo God se Himself despojara de su gloria left His glory, y viniese a morir de la manera más trágica y humillante en la tierra came to die in the most tragic and humiliating para way on dar this earth, todo por ti to give everything for you, y para que tú no valores and for you not to value that, lo que Él tuvo que pagar. what He paid for you. Yo creo que esta semana se van a comer la comida, pero van a acordarse de este mensaje. I think, this week you're going to eat the food Y for eso es Christmas, lo you're que going to remember quiero this que message. pase. And I want you to remember that. Que se come esa comida con tanto gusto, pero que te pongas a pensar, wow, To enjoy that Christmas meal, but to think, ¿qué estoy celebrando verdaderamente yo? what am I really ¿Le celebrating? doy el sentido que merece la Navidad? Am I giving the significance of Christmas that it needs? ¿Valoro lo que el Señor hizo por mí? Am I valuing what God did Un for me? Salvador, en tercer lugar. A Savior. Jesús es el Salvador, Jesus is the Savior, prometido promised, el camino para la vida eterna. the path for eternal life. Y su nacimiento es motivo de gran gozo, felicidad, Birth is the motive of great En joy un and mundo happiness, que, of que no, which the world cannot give. que no puede dar. El mundo no te puede dar lo que te da el Señor. The world cannot give you what God does. Imagínese venir a cambiar su estatus. Changing your status. Era una persona A person. sentenciada a morir eternamente en el infierno. You were a person sentenced to die, to Y live el eternally Señor in viene hell. a morir y cambia su estatus. But God Te comes and saca dies on de the las cross, tinieblas a la oscuridad. takes you from darkness to Te life, saca de la muerte a la vida. from death to Y life, te invita a ser su hijo invites you to be His y a son, participar en un reino and con to Él. participate in the kingdom with Him. Amén. Amen. Eso es motivo de mucha gratitud. And that should be a reason El to be verdadero thankful. espíritu de la Navidad The true spirit of Christmas. debe expresarse con amor y gratitud. You have to give love and be Es un thankful. tiempo para agradecer a Dios por su regalo de amor, para compartir ese amor con los demás, It's a time to be thankful to God for that gift of love and to complete that love especialmente for the con los rest. menos afortunados. Especially for those who are less fortunate than you are. Y es lo que se debe de hacer. And it's something that should be done. Nosotros nos preocupamos por nuestra familia, A lot of times, we worry for our immediate porque family ya es parte de la cultura. because that's our culture, right? Nosotros estrenábamos en Colombia, en el rancho, Colombia, on the ranch, en el mes de mayo. in the month of May,
porque era cuando se vendía la cosecha de café. is when we celebrate, we have the big harvest Y en of Christmas, coffee. And Christmas, porque nos compraban un pantalón o una camisa. because they would give us a pant, maybe a shirt. Entonces, no había juguetes, We didn't get toys, pero había una ropita nueva, but we had some new clothes. que era cuando estrenábamos. And that's what we would do, show. Y ese es el recuerdo que tengo de la Navidad. And that's the memories I have of Christmas. Pero ahora que yo tengo al Rey de Reyes y Señor de Señores en mi vida, But now that I have the King of Kings and Lord of Lords in my y life, que no me alcanzaría esta vida ni la otra para agradecerle todo lo que ha hecho por mí, that I wouldn't have enough time in this life or the me next trae to celebrate and tanta thank God how he did. satisfacción It brings me such a satisfaction saber que ese ser sí me ama. to know that he loves me. That Amen. God loves me, right? La semana pasada, el viernes pasado, le dije a un hermano aquí que él era adoptado y me dije que yo sepa, no. There was a brother here the other week and said, that he was adopted. I said, really? That I know? I don't know. Yo no. No, I'm not. Que yo sepa, mis papás me dijeron que yo era natural. Yo They nací. told me I was born of my parents. No, le dije, todos los que somos hijos de Dios hemos sido adoptados. And I told them all of us who are in Christ have been adopted by Christ. Así que yo también soy adoptado. So we are all adopted. I'm adopted Por puro amor, by love por puro efecto de su voluntad. because of his will. Porque me escogió desde antes de la fundación del He mundo chose us before the foundation of this world para que sea santo. to be holy. Eso es la Yes. bendición de Dios. That's God's blessing. Segundo, una condición del corazón. A condition of the heart. No es solo una fecha, It's not just a date. sino un estado de ánimo y de amor hacia el prójimo. It's a state of encouragement, of love towards your Misericordia. neighbor. Mercy. Servicio diario, Daily service. según esta fuente. According to this source. Es que no es para dar It's not just a to alguien give que te puede pagar, to somebody that can repay that. es a alguien que no te puede pagar. It's somebody that can't. Yo no sé si en tu arbolito hay un regalo para alguien que no tiene familia. I don't know if under your tree there's a Yo no gift for sé si someone tú that doesn't have a invitas family. la Navidad a celebrar con alguien que está solo. Or if you want to celebrate Christmas with somebody that's by themselves. Mucha gente en Navidad es el tiempo más triste para ellos. For many people, Christmas is one of the most Porque depressing muchos times. viejitos me mueren en la Navidad Because many people die in o en el Christmas mes de time. diciembre aquí en Estados Or in the Unidos. month of December, ¿Verdad? right? Muchos se mueren. Many die. Y muchos traen recuerdos de que mi papá murió en el mes de Navidad. And many remember like, oh, well, I lost a parent on ¿Cuántas Christmas. películas se han filmado con ese concepto? How many films have been made with even that Que la concept? gente perdió la Navidad porque se le murió un ser querido. That people stop the celebration of Christmas because they lost a loved one. Es equivocado todo eso. And that's a mixed up thought. La Navidad es un motivo de regocijo, Christmas is a time to rejoice, de gozo, of joy, porque tú no merecías la salvación, because you were not worthy of salvation, porque alguien te valoró más que los $4 que te valora el mundo. because somebody valued more than those $4 that the world gives value for a human being Que dio su vida por ti, that gave their life for you. que fue a preparar un lugar, He went to prepare que a place tiene un reino para compartirlo contigo. that has a kingdom to share with you. Eso es maravilloso. That's marvelous. Y lo último es recibir a Cristo. Receive Christ, Esto implica abrir el corazón opening your heart para que el Señor Jesús muera en ti, so Jesus to dwell in you, transformando tu vida de muerte a vida, transforming your life from death to life, llenándolo del Espíritu, filling up the de Spirit acuerdo con lo que dice la palabra. according with the Word. Entonces, cuando yo recibo a Cristo, yo recibo la palabra, When I receive Christ, I receive the Word, que entiendo todo lo que Él hizo por mí. and I begin to understand what He did for Por me. eso me fascina cuando la Biblia dice, mi palabra que os he hablado, That's why it's fascinating when the Bible says, "My la word que I've given está thee, dentro de vosotros, that which is in you, ella os va a juzgar, os va a condenar, will judge or condemn os, thee, o los va a salvar el Or- día del juicio. save you on the day of judgment." Es la palabra la que tiene It's the Word who la has that autoridad strength, suprema. that supreme Y esa authority, palabra es Cristo. and that Word is Y Christ. si yo recibo a Cristo And if en I mi vida receive Christ in my y life, me comprometo con Él, and I commit myself to Him, creo que tomo el verdadero sentido de esta Navidad. then I take the true Y este significance es of mi llamado de Christmas. atención para ustedes el día de hoy. And that's my call to attention to this day. Y este fue otro versículo que le leí a los testigos. This is another verse that I would share with the Jehovah's Witness, Y ese les reventé también. and this one didn't go over so well with them. Está en 1 Timoteo 1 3:16. Timothy 3:16. Dice, e indiscutiblemente. And undisputably, ¿Qué dice la palabra indiscutiblemente? ¿Qué quiere decir? it means that you cannot what? You cannot dispute this. ¿No hay qué? There's no argument No hay against this. ningún argumento en contra. Indiscutiblemente grande, Indisputably, grande es el misterio de la piedad. great is the mystery of His holiness. Si tú me dices que Cristo no es Dios, If you're telling me Christ isn't God, ¿por qué aquí en tu Biblia? Porque yo la tenía en la mano. because I had their version here, I'm like, hey, it says right here in your Bible, Es tu Biblia, mira. this is your version.
Porque cuando yo vine a este pueblo, Because when I came to this yo hice un area. recorrido a todas las casas y me levanté todas las Biblias que tenían, porque los testigos de Jehová habían inundado todo. You know, I went to go look and grab all these Bibles, realized that the Jehovah's Witnesses had infiltrated everything. Y para colmo de males, hermanos, And from on top of all that, este edificio pertenecía a ellos. this building that we're in right now actually used to be a Jehovah's Witness Kingdom Hall. So we're taking the territory little by little. Así que indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Indisputably, great is the mystery of Oye bien, Dios con mayúscula God, capitalized, fue manifestado was manifest en carne. in flesh. ¿Quién se manifestó en carne? Who was manifest in the flesh? Cristo. Christ. Pero Dios, ¿quién era Cristo? Who's Christ? Era Dios. God. ¿Sí me explico? You understand that? Dios fue manifestado en carne, Christ was manifest in the flesh, justificado en el Espíritu, justified in the Spirit, visto de los ángeles, seen by angels, predicado a los gentiles, preached to the Gentiles, creído en el mundo created in the world, y recibido arriba and received up high in en glory. gloria, porque se despojó de su gloria Because he left his y glory regresó a su gloria, and he returned to it. porque Él es Dios. Because he's God. Esto es lo más hermoso saber en esta Navidad, It's the most beautiful thing to know on que this tú tienes un Christmas. valor incalculable para nuestro Dios. That you have an incalculable value for God. Dios te ama tan grande que dio su vida por ti. God loves you so greatly that he gave his life for you. En conclusión, In conclusion, ¿de manera has estado celebrando la Navidad en estos años pasados? in what way have you been celebrating Christmas these past ¿Con years? luces? With lights? ¿Con cohetes? With different things? ¿Con fiestas? Festivals? ¿Bebidas? With beverages, drinks? Quiero decirte que nada de esto se dio en la noche que Jesús nació. I want to share with you that none of this was given the night Jesus was born. Lo que se resplandeció aquella noche fue una luz de que Jesús para salvación a la humanidad. What was given that night was the light of Jesus, the salvation of humanity. Esa noche era una noche de gozo y de It's a night of celebración, joy and porque celebration. el Rey de Gloria había venido a la tierra. Because the King of Glory had Y come. porque el hombre que estaba sentenciado a una muerte eterna tiene una oportunidad de tener la eternidad con Dios. The man who was sentenced to death now has an opportunity to have an eternity with Permite God. que tu vida se celebre la verdadera expresión de la Navidad. So allow your life to celebrate the true meaning of Christmas. Y para aquellos que no han recibido la verdadera Navidad, And those who haven't received that true es meaning, cuando tú decides when you decide que no va a continuar haciendo tu voluntad you're not going to continue to do your y will on this viviendo una earth, vida desordenada, or living a disordered life, sino que a partir de hoy, a that partir from de esta here Navidad, or this Christmas, tú le vas a entregar los derechos legales de tu vida you give God the legal y se va a rights of your life, someter a su palabra submitting to His word, porque Él quiere compartir un reino contigo because He wants to have a shared y quiere kingdom with you, llevarte a pasar una eternidad to spend an donde eternity el gozo será para siempre where y that eterno, joy will be forever. porque ese es nuestro Dios. That is our God. De tal manera nos amó God loved the que world. nos dio a su Hijo. He gave us His Son. De tal manera nos amó que se encarnó a sí mismo, He was made flesh, se despojó de su gloria left His y glory, vino a dar su vida por ti. came to give His life Ahora, for you. Yo en regreso doy mi vida a Él And in return, I give Him my life para que Él se glorifique en mí. so He can be Y esa es glorified la in me. verdadera Navidad. And that is the true Que Christmas. Dios les bendiga God bless you en esta Navidad. in this Christmas. Y que esta sea la mejor Navidad que puedas May it be the disfrutar. greatest Christmas you can Y celebrate. que esta palabra pueda trabajar en word sus corazones Can work in your y cambiar hearts su manera de pensar. and change your Que way of Dios te thinking. bendiga God grandemente. bless you. Feliz Navidad. Merry Christmas. Amén. Amen.